continúan los avances en materia digital, sobre todo en la inteligencia artificial. Un caso de éxito es la plataforma de gestión de recursos humanos startup RankMe. Para hablar al respecto, pues vamos a conectarnos con Enrique Besa, él es CEO de RankMe. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues platíquenos de estas bondades de la inteligencia artificial. Por ahí algunos dicen que ya nos va a pasar lo peor, otros dicen que tiene cosas muy buenas. No sabemos los límites, pero bueno, estamos con un experto. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Encantado de poder compartir contigo. Efectivamente, el tema de la inteligencia artificial es un tema en el cual hoy en día estamos viendo muchísimos avances y también muchísimas opiniones. Y a mí me gustaría poder contarte algunas cosas que están pasando más allá de las opiniones o cosas que ya están siendo efectos en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida profesional. Efectos que son bien interesantes y que prometen algunos cambios que son para considerarlos y para prepararse. A ver, por ejemplo, para algunas personas que todavía no están pues muy relacionadas o entendidas con la inteligencia artificial, ¿cómo lo podemos definir en pocas palabras? Si nos puede decir algunas bondades y pues tal vez los riesgos que no sabemos si en cierto momento, es lo que dicen algunos expertos, pues nos vaya a superar la inteligencia artificial y no vaya a apretar un botón de más y a generar hasta un conflicto armado con otro país. En fin, tiene muchas aristas y se habla mucho del tema. Exactamente, mira, la inteligencia artificial es un tema del cual nosotros venimos trabajando hace más de 50 años en términos científicos y en términos técnicos, y utilizamos inteligencia artificial todos los días. Por ejemplo, cuando estamos frente a aplicaciones que nos recomiendan contenido, cuando te metes a Netflix o a YouTube y te recomienda un video que te puede interesar, que te puede gustar, ese es un algoritmo de inteligencia artificial que está conociendo cuáles son tus gustos y te está recomendando cosas que te pueden interesar. Entonces, o por ejemplo, cuando navegamos en una aplicación de mapas y buscamos la mejor manera de llegar de un punto a otro, incorporando variables como el tráfico o la calidad de las calles, eso también hay detrás, hay un motor de inteligencia artificial que nos ayuda a poder tomar esas decisiones complejas. Y básicamente eso es, la inteligencia artificial son máquinas, programas computacionales, computadoras que están especializadas en poder resolver problemas complejos emulando la forma en que los seres humanos pensamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los mapas, si tú, a lo mejor los que nos están escuchando se acuerdan, pero antes que hubiera Uber y todas esas cosas, uno se subía a un taxi y le decía, mira, voy para tal lado, para tal colonia, y esa persona conocía el lugar, la mejor manera de, en ese momento, en esa estación, en esa hora, de poder llegar a ese lugar de la forma más eficiente. Y para eso tenía que tener cientos y cientos y cientos de horas conociendo las condiciones de la calle, los patrones del tráfico, etcétera. Todo eso que nos demorábamos cientos de horas en poder entrenar, hoy en día lo podemos tener al alcance de la mano con aplicaciones que están disponibles en cualquier teléfono. Y en ese proceso en el cual nosotros capturamos esa inteligencia y la ponemos en una máquina disponible para todos, es el proceso de la inteligencia artificial. El gran cambio que ha ocurrido en los últimos meses es que estos algoritmos de inteligencia artificial eran algo que estaban fuera del alcance de las personas, más allá de aplicaciones o cosas que estuvieran más o menos armadas. Y hoy en día tenemos aplicaciones como RankMe, como ChatGPT, como aplicaciones de Google, etcétera, que nos permiten hacer muchas más cosas, como generar contenido, escribir artículos, resolver problemas matemáticos, hacer análisis de datos, etcétera, etcétera. Y esto muchos profesionales y muchos estudiantes también lo están usando para poder aumentar su productividad. Y yo creo que ese es el concepto central. Hemos visto en la historia del trabajo muchas revoluciones, desde el motor de vapor para adelante, incluso la invención del fuego. Cuando se inventaron los motores de vapor, la gente se alzó en armas porque dijo, nos vamos a quedar todos sin trabajo, estas máquinas nos van a reemplazar, y lo que ocurre una tras otra vez es que efectivamente hay algunos puestos que cambian, incluso algunos puestos que se destruyen, pero aparecen otras cosas que hay que hacer y las economías van creciendo y van pudiendo absorber estos cambios. Entonces no es la primera vez que ocurre un cambio como este en términos laborales o educativos, y en general las sociedades son suficientemente plásticas y flexibles como para poder adaptarse y para poder seguir creciendo y seguir haciendo las cosas que tienen que hacer. Así que si bien es algo bien interesante, no creo que sea una amenaza o algo para estar preocupado, más bien algo para estar entusiasmado. Son muchas las cosas que podemos aprender a hacer de forma muy efectiva con estas herramientas y que podemos aumentar nuestra productividad de manera bastante radical.
Sí, bueno, claro, es una oportunidad para adaptarnos, para volvernos una especie de camaleones a cómo están las condiciones actuales, cómo están cambiando las empresas. Tal vez yo me imagino, pues para el dueño de una empresa, pues el que finalmente pueda incluso minimizar costos, minimizar gastos con la inteligencia artificial, pues evidentemente eso es una buena noticia para ellos. Pero siempre pues la preocupación de muchos trabajadores, si no son todos, si son de algunos, pues que es justamente la inteligencia artificial pueda suplir pues la función tal vez de alguna parte de trabajadores y que estos pues le tengan que decir pues muchas gracias, reinvéntate, pues no es tan fácil, ¿no? Sobre todo si se va llegando a cierta edad laboral, ¿no? Exacto. Ahora, también tenemos que entender que uno de los principales problemas que estamos viendo en el mundo del trabajo en Latinoamérica es la crisis de productividad. Y tenemos una crisis de productividad generalizada en muchos países de Latinoamérica, donde tú ves que en los últimos 20 años el aumento de la productividad se ha disminuido, incluso se ha estancado. ¿Qué es lo que significa esto en términos reales? Significa que este proceso que tú estás diciendo se está un poco detenido. Y a ver, efectivamente, van a haber trabajos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Eso sin duda va a ocurrir, pero no va a ser de un día para otro y va a ser más o menos paulatino. Lo que sí va a pasar, y que yo creo que es muy interesante, es que una persona que tiene tus mismas competencias, tus mismos conocimientos, pero que se apoya de estas nuevas herramientas, efectivamente va a tener una ventaja bastante interesante en términos competitivos y en términos de poder competir en el mercado laboral, porque va a poder alcanzar niveles de productividad mayor. Entonces, tu trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial. Pero lo que sí puede ocurrir es que llegue alguien con tu misma formación y que sepa usar inteligencia artificial y que sea un empleado mucho más productivo y esa persona sí efectivamente te puede quitar el trabajo. Entonces aquí hay un llamado más bien a integrar estas herramientas dentro de nuestra vida cotidiana, porque son herramientas que son fáciles de usar y que nos pueden ayudar a ser mucho más productivos. El tema de la productividad es clave en esta discusión y en México estamos viviendo también cambios en términos laborales que apuntan a esto. O sea, tenemos más vacaciones, estamos reduciendo la jornada, estamos preguntándonos acerca de los tiempos de traslado, de las condiciones de trabajo. Hay muchas cosas que están apuntando a pedir a las personas que trabajan dentro de México que sean más productivas, que podamos lograr más en el tiempo que tenemos durante nuestro trabajo. Imagínate también todas las cosas que podemos liberar en términos de tiempo. Yo no conozco a nadie, yo trabajo con 1,5 millones de personas de todos los países de Latinoamérica que ocupan nuestro servicio. Yo no conozco a nadie que pueda decir que hace todo lo que tiene que hacer en su trabajo. A todos nos falta tiempo. Entonces, este tipo de herramientas nos permite liberar tiempo que luego podemos usar en cosas que efectivamente agregan más valor a nuestro trabajo y a nuestra vida personal. Porque claro, yo puedo a lo mejor automatizar una tarea y en vez de desocuparme a las 6:30 de la tarde, me desocupo a las 6. Y esa media hora que gano, puedo invertirla en afrontar un desafío laboral, o puedo a lo mejor irme y pasar media hora más con mis hijos y con mi familia. O sea, acá hay externalidades tanto positivas como negativas y tenemos que aprender también a encontrar cuáles son las cosas que podemos utilizar para mejorar nuestro trabajo y nuestras vidas. Hay desafíos también. La inteligencia artificial es limitada y comete muchos errores, porque en el fondo toma una serie de atajos. Y cuando tú tomas un atajo, cuando tú quieres elegir un atajo, tienes que conocer el camino largo. Si no, vas a tomar un atajo que no te sirve. Esto está pasando también hoy en día. Por ejemplo, en la generación de contenidos en las tareas escolares. Hoy en día, con motores de inteligencia artificial, es muy fácil que un alumno diga, en vez de tener que hacer toda la investigación, tú y yo, que somos más viejos, íbamos a la biblioteca y teníamos que escribir a mano y copiar los dibujos del libro. Ahora, nuestros hijos lo hacían a través de medios tecnológicos, pero ahora tú puedes directamente ir a preguntarle a la inteligencia artificial y decirle, escribe un ensayo de 400 palabras respecto a los dinosaurios de la época jurásica y te lo va a escribir. ¿Sabes tú si ese es un buen ensayo, si está bien escrito, si está mal escrito, si es confiable o no, o está generando ruido de forma automatizada? Ese es un tema perdón, ahorita que estás tocando este tema académico, creo que es, prudente preguntártelo. Pues finalmente también el tipo de carreras, pues algunas irán tomando mayor relevancia que otras. No sé, pienso, pues a lo mejor vuelvo a tomar un auge las carreras de ingeniería en sistemas, lo que es, digamos, entender cómo funcionan las apps, la seguridad. Pues creo que ciertas carreras universitarias se van a ir fortaleciendo más y tal vez otras pues irán a la baja, ¿no? No quiere decir que no sean importantes, claro, pero pues creo que algunas irán a la baja. Sí, pero no es tan como que nos vamos a llenar de ingenieros.
Porque ¿qué es lo que pasa? En la medida que automatizamos las cosas que la inteligencia artificial puede automatizar, como los análisis complejos, el procesamiento de información, otras cosas, como el contacto humano, no se pueden automatizar. Entonces, por ejemplo, tú eres un comunicador social, Leonardo. Yo no puedo crear una máquina que haga lo que tú haces en términos de las inflexiones que usas, los ejemplos que usas, las maneras que tienes para llegar a tu público. Puedo generar una máquina que a lo mejor te ayude a preparar más rápido el contenido o que te ayude a hacer una presentación más bonita de forma más rápida. Pero al final ese talento que tienes tú como comunicador es lo que separa al final las cosas que podemos automatizar de lo que no podemos automatizar. Y ahí yo creo que hay un punto súper importante. O sea, las habilidades humanas de contacto, de razonamiento crítico, de poder convencer, movilizar, de poder liderar, de poder influir, atender, cuidar, no son automatizables de forma directa con estas herramientas. Y todas las carreras que tienen que ver con eso van a seguir existiendo, porque hay ciertas cosas que todavía necesitamos ser humanos para hacer, ¿ya? Ahora, si tú estás en un trabajo que tiene que ver con ingreso de datos, análisis de datos, generar rutas, por ejemplo, logística, ahí efectivamente que esas tareas están siendo automatizadas y no desde ahora, desde los últimos 15 años, ¿ya? Y probablemente las personas que están en esos rubros ya lo vienen sintiendo hace rato. Pero los educadores, las personas que trabajan en salud, las personas que trabajan acompañando a los demás, sacerdotes, psicólogos, etcétera, educadores también de adultos, las personas que trabajan cuidando, convenciendo, atendiendo, eso no son cosas automatizables y van a poder ver potenciada su productividad sin ver amenazado su puesto de trabajo. Pues un tema en verdad interesante, apasionante. Nos falta todavía mucho por entenderlo. Ustedes son expertos, pero al público en general todavía nos falta un poquito más. Pero bueno, ahí vamos paso a paso. Y además, qué alivio. Muchas gracias, Felipe. Yo ya me hacía casi sustituido por un robot. Estoy viendo que todavía no, por lo pronto. Muchas gracias, Felipe Cuadra, experto en temas organizacionales y cofundador de RAGMI. Un abrazo, muchas gracias. Que tengan buena noche. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más, mucho más.